Queridos hermanos, resuene otra vez el nombre de Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos, que entra en nuestra casa para bendecirnos, para levantarnos, levantar nuestro ánimo, para darnos vida, vida pascual, gozo pascual, la paz pascual. Recibamos con alegría a Jesús que nos está hablando, que nos quiere hablar amorosamente para darnos vida a través de su palabra. Sí, Señor Jesús, habla. Te escuchamos, Señor Jesús. ¿Qué? ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Sí, queridos hermanos, Jesús quiere abrir nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, o iluminar nuestra inteligencia, o darnos el carisma de inteligencia o de entendimiento, para que, como los discípulos de Emaús, entendamos quién está caminando con nosotros. Porque Jesús está siempre en la tierra, camina con nosotros. Pero como los discípulos que iban a Emaús, como si nuestros ojos fueran tapados, no lo vemos. Porque se nos dice hoy en el Evangelio, aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Sus ojos no eran capaces de reconocerlo. ¿Y qué tal de nosotros? ¿De verdad hemos reconocido a Jesús? Mira lo que les pasa a ellos. Jesús les habla y les abre el entendimiento. Como se dice, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y se termina diciendo, a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Jesús camina hoy en el día con nosotros, en la Eucaristía. Jesús pan. ¿De verdad hemos reconocido a Jesús? En la misa es Jesús vivo. En el sagrario es Jesús vivo. Camina con nosotros. Nos hemos dado cuenta. En los pastores que nos enseñan, los sacerdotes, los obispos,
diáconos, todo el ministerio de los ordenado de enseñanza, es Jesús que camina con nosotros. Sí. Ellos no son Jesús. Ellos no son Jesucristo. Pero Jesús está en ellos. Cuando hablan, cuando enseñan, es Jesús que nos saluda. Es Jesús que nos bendice. Es Jesús que nos sonríe. Si le supiéramos, pienso que daríamos gracias a Jesús por habernos dado a sacerdotes. Sí, porque son su presencia en medio de nosotros. Jesús camina con nosotros. En muchas casas hay el libro de la Sagrada Escritura. Sí, Jesús está cerca de nosotros. En su palabra nos habla. Sí. Jesús camina con nosotros y en nuestro prójimo que sufre especialmente, que tiene necesidad, que no tiene de comer, que no tiene techo. Toda persona que sufre, que podemos encontrar y ayudar, es la presencia de Jesús, como lo dijo él mismo en Mateo 25, 31 a 46. Estuve enfermo y me visitasteis. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me hospedasteis. Son el prójimo, la presencia de Jesús. Entonces, esa persona que te está pidiendo algo, tú no te estás dando cuenta, pero es Jesús que te está pidiendo. Teniendo ojos tapados o cerrados, Jesús va caminando con nosotros y no nos damos cuenta. Que por el poder del Espíritu Santo nuestros ojos se abran y veamos a Jesús. Y como en la primera lectura, en su nombre nos levantemos de nuestra tristeza, de nuestra incapacidad o discapacidad o impotencia para actuar y andar en el nombre de Jesús. Que nuestras lenguas se desaten para que hablemos de Jesús, el Señor Jesús, 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 Jesús. Gracias, Señor Jesús. El Señor Jesús, Hijo de la Santísima Virgen María, esté con todos vosotros.